sendas antiguas, sendas preciosas. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa de todos los lunes por la mañana, volviendo a las sendas antiguas. Gloria al nombre del Señor. En estos tiempos difíciles, hermano, tenemos que seguir nosotros aprendiendo cuáles son, qué cosas son las que Dios ha ordenado. Amén. Nosotros tenemos que seguir promoviendo la palabra de Dios, que actualmente pues no se obedece ya. Amén. Tenemos que ver qué pasó, qué ha pasado durante la historia, que se ha cambiado la palabra de Dios. Amén. Y en esta noche en esta mañana tengo el privilegio de que me acompañan nuevamente dos de mis colaboradores, que el Señor es el que los ha traído, mi hermano Mario y mi hermano Javier, el cual también pues tienen el deseo de saludarles. Hermano Javier, que el Señor te bendiga en esta mañana. Buenos días, hermanos, bendiciones. Y pues un día más estamos aquí dando las gracias al Señor por permitirnos pues estar aquí reunidos en este pequeño, pues nosotros lo nombramos santuario, para esparcir la palabra del Señor, que en estos tiempos, la situación en que nos encontramos, el temor, la incertidumbre, pues de que se prevalece allá afuera, y pues nosotros estamos confiando en nuestro Padre, poniendo todo nuestro clamor por la incertidumbre que hay allá afuera, pidiéndole al Señor que les dé sabiduría a los científicos por allá, para ver si encuentran alguna solución a este problema grande que está esparcido, pues no nada más aquí, sino que es a nivel mundial. Y pues nosotros estamos confiando en el Señor, estamos con esa certeza, con esa seguridad de que pues estamos agarrados firmemente de su palabra, de su mano, para continuar adelante, y pues que todo ese temor, que toda esa incertidumbre, que nos ponga esa certeza, esa seguridad de que el enemigo no va a poder ganarnos la batalla. Y pues hermanos, los exhortamos también para que pues doblen rodillas y clamemos al Señor para pues continuar adelante, y que el Señor se manifieste grandemente y que se hagan sus prodigios. Y pues buenos días, hermanos, y adelante. Amén. Sí, también como ya lo mencioné, me acompaña también esta mañana mi hermano Mario Granados. Mario, que el Señor le bendiga. Amén, hermano, gloria a Dios. Es un privilegio estar aquí en esta mañana, día lunes. Verdaderamente es grande el amor de Dios hacia nosotros, que nos concedes el estar aquí en esta cabina para esparcir pues la palabra, para dar estas enseñanzas de una palabra fresca, un vino nuevo, una palabra que, como dice la Escritura, que es un vino nuevo que solo puede caber en odres nuevos. Amén. Y esta palabra que pues se viene a compartir en esta mañana es una palabra que viene desde las raíces hebreas, por lo cual ustedes van a oír y sentir la diferencia cuando escuchen las enseñanzas de esta hora. Bendecimos al Señor porque Él es el que hace posible todo. Saludamos también a nuestros hermanos y amigos que están en esta hora conectados a la programación de esta mañana, y también allá en Tijuana, donde lamentablemente teníamos que ir este domingo y no pudimos por problemas en la frontera, pero enviamos saludos a la congregación allá en Valle Verde, en Tijuana. Que Dios bendiga a esa congregación, y que si hay alguien escuchando, que sepan que al nomás normalizarse esta situación estaremos por allá visitándolos. Amén. También un saludo a los hermanos
Roberto, mi hermana Guillermina, mi hermano Carlos, mi hermana Caro y mi esposa, que seguramente ahorita está escuchándonos allá en casa. Ella siempre que venimos para acá y ella no puede venir, está doblando rodillas. Que el Señor la bendiga, que el Señor la fortalezca. Y bueno, vamos a entrar en oración para pedir la cobertura, que aunque ya la tenemos, pero siempre es bueno ponernos en manos de Dios a cada momento. Padre Santo que estás en gloria, te damos la gloria y la alabanza a ti, Padre, porque tú nos has traído aquí, nos has permitido, Señor, estar en este lugar, Padre. Aquí, Señor, acompañando a mi hermano pastor Ramiro, Señor amado, porque él es el que difunde estas enseñanzas, Padre. Nosotros, Señor, aquí estamos, Señor, a su lado también, Señor, echándole para adelante, Padre, porque a eso tú nos has llamado, a que estemos, Señor, unidos, trabajando en esta palabra, Señor, que es una palabra fresca, Santo Padre. Bendito sea tu nombre, porque tú eres el que da, Señor, la luz verde para continuar aquí, Señor. Estamos aquí en vivo transmitiendo, Padre. Bendito sea tu nombre, porque a eso nos has llamado. No tenemos que acobardarnos por causa de las situaciones allá afuera, pues el mundo está dolido, el mundo está en pánico, pero nosotros estamos confiando, Señor amado, en que tú nos vas a sacar adelante a pesar de cualquier circunstancia, Padre. A ti sea la gloria y el honor por todos los siglos, y reprendemos desde ya toda oposición, Padre, toda contradicción a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús sea, Señor, disuelta, Señor, que el enemigo quede, Señor, avergonzado, Señor amado, y que podamos, Señor, seguir con esta palabra, siguiendo, Señor, esparciendo, Señor, este manjar, este precioso, Señor, alimentos para el Espíritu, Padre, que buena falta nos hace en este tiempo, Señor, porque tú eres el que nos fortalece, Padre Santo. Por eso te damos la gloria y la alabanza a ti, Padre, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ahora sí vamos a dar el teléfono aquí en cabina, por si hay alguna necesidad de oración. Puedes llamarnos al área 626-993-1580, 626-993-1580. Y ahora sí, vamos a arrancar con la enseñanza de esta mañana. Les recuerdo que ya la semana pasada estuvimos hablando de las causas que Dios tendría para permitir que todo lo que estamos experimentando actualmente, como ya lo dijo mi hermano Javier, a nivel mundial, esté sucediendo. O sea, ¿qué razones tendría Dios para permitir que todo esto sucediera? Ya lo vimos, ¿verdad? Que no se ha apartado de obedecer lo que está escrito, ¿verdad? Esa es la razón, ¿ya? Que se ha dejado el pacto sempiterno, ¿verdad? Como lo dice Isaías. Entonces, no te voy a hablar hoy de lo que está sucediendo, ya sabemos, ya en todos lados está, hermano. Entonces yo no te voy a hablar de eso, más bien te voy a hablar de lo que está escrito y de lo que se ha dejado de obedecer. Amén, en eso nos vamos a concentrar, ¿sí? Y en esta mañana vamos a hablar acerca de la Pascua, pero la Pascua ordenada por Dios. Entonces, el tema de esta enseñanza es: ¿deberíamos los creyentes en Jesús seguir obedeciendo la Pascua ordenada por Dios, o debemos obedecer la Pascua ordenada por Roma? Oiga, nada más, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, hermano, existen otras Pascuas, ¿verdad?, que ya no son bíblicas, que ya nos fueron ordenadas por Dios, como por ejemplo la celebración de Easter, como se le llama a la Pascua, ¿verdad?, aquí en Estados Unidos, y la celebración de otra Pascua que ya se celebra en diferente fecha a la cual Dios había ordenado, ¿ya? Pero esta Pascua ya no tiene nada que ver. Esta Pascua que se celebra actualmente en muchas de las iglesias cristianas, hermano, ya no tiene nada que ver con la Pascua ordenada por Dios. Oiga, entonces, pues realmente los creyentes, la iglesia, deberíamos de estar celebrando la Pascua ordenada por Dios, la Pascua que aparece en las Escrituras, ¿sí? Tal como el mismo Jesús y los discípulos, los primeros discípulos, celebraron, hermano, guardaron. Amén. Porque si nos ponemos a analizar cómo es que Yeshua
celebró la Pascua con sus discípulos, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que la manera en que se celebra actualmente la Pascua entre los que se dicen ahora ser sus discípulos, pues ya es totalmente diferente a esa Pascua celebrada por Jesús y por sus discípulos, y esto pues no debería de ser así. Entonces, en el estudio de hoy vamos a analizar el origen de esta otra Pascua, de esta otra celebración de la Pascua, esta que se celebra actualmente en la mayoría del pueblo cristiano. Y también vamos a escudriñar la Pascua que aparece en las Escrituras, amén, la cual, como ya lo mencioné, fue la que celebró Yeshua con sus discípulos, y que nosotros deberíamos de seguir celebrando aún todavía. Pero quizás pues ya estés familiarizado con una cierta forma de celebrar la fiesta de la Pascua, ¿sí? Muchos cristianos la celebran en cierta fecha, por ejemplo, escondiendo huevos y haciendo conejos de chocolate, etcétera. Pero ¿será que esa es la forma en que Dios ordenó celebrar la Pascua? O también, por otro lado, hay una parte en el cristianismo que ya no la celebran, porque dicen que no, que Yeshua ya fue nuestra Pascua y entonces pues ya no hay que celebrarla más. Pero nuevamente, ¿será eso lo que realmente está escrito en las Escrituras? O sea, que Dios haya dicho, ¿saben qué? Van a celebrar la Pascua solamente hasta que aparezca Jesús, hasta que aparezca el Mesías. Ya después, ya no. ¿Será que hay alguna instrucción así en las Escrituras? Bueno, eso lo vamos a ver, hermano, cuando escudriñemos las Sagradas Escrituras, ¿sí? En donde ahí vamos a encontrar la verdad de cómo verdaderamente se tiene que celebrar esta fiesta, o si aún ya no se tiene que celebrar, ¿sí? Y entonces así nos vamos a dar cuenta si estamos haciendo lo correcto o no en cuanto a esta fiesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad. Amén. Entonces, Gloria a Dios. Vamos a darnos cuenta si la forma en la que hemos estado celebrando esta fiesta de la Pascua es la correcta o no. Si hemos estado haciendo tal y como está escrito, o simplemente hemos hecho conforme a tradiciones y costumbres de hombres. Pero pues la verdad es que en algún lugar se tuvo que haber originado el celebrar la Pascua con huevos y con la figura del conejo, y vamos a ver en dónde fue y para quién fue ordenada. Amén. Ahora, el origen remoto de la Pascua viene de la diosa de la fertilidad mesopotámica Ishtar. Ishtar es la misma que aparece en las Escrituras como Astarte, como Acera, como Astarot, como Inanna, que era una diosa adorada por los babilonios, por los asirios, por los fenicios, por los cananeos e incluso por algunos hebreos. También es por eso que en inglés Pascua aún se nombra Easter, ¿verdad? Y en alemán Easter. Aunque sus orígenes no están muy definidos, se supone que la elección del conejo se debe a su conocida capacidad de procreación, de gran valor simbólico en una temporada de fiestas dedicadas a la fertilidad de la tierra tras el invierno. Su uso se remonta a pueblos antiguos del norte europeo que veían en la liebre un símbolo. Sus fuertes patas traseras le permiten moverse siempre hacia arriba con facilidad, mientras que sus débiles patas delanteras le dificultan el descenso. De hecho, desde antes de Jesús, desde antes de Yeshua, el conejo era ya un símbolo de la fertilidad e inmadurez gonadal, asociado con la diosa fenicia Astarte, a quien además estaba dedicado todo el mes de abril. En alusión a esa diosa, en algunos países centroeuropeos, a la festividad de la Pascua se le denomina Easter, ¿ya? También esta fiesta de Easter era originalmente la festividad de la primavera para honrar a la diosa teutónica de la luz y de la primavera, a quien se conocía en anglosajón como Easter. Y ya, por ejemplo, en el siglo VIII, los cristianos germanos habían transferido dicha fiesta a la fe cristiana, asignándole la celebración de la resurrección de Jesús, de Yeshua, y adoptaron la fiesta pagana en las tradiciones cristianas. En este nuevo marco se desarrolló la leyenda de que, oiga, y vea, esa es una leyenda, pero vea, hermano, qué ridícula leyenda. Se la voy a leer a continuación. Y es en la que creen muchos cristianos actualmente. Mucha gente en el pueblo cristiano es lo que cree. Mire, esta leyenda dice que cuando metieron a Jesús en el sepulcro que les había dado José de Arimatea,
Había dentro de la cueva un conejo escondido que, muy asustado, veía cómo toda la gente entraba, lloraba y estaba triste porque Jesús había muerto. El conejo se quedó allí viendo el cuerpo de Jesús cuando pusieron la piedra que cerraba la entrada, y lo veía y se preguntaba quién sería ese señor a quien querían tanto todas las personas. Así pasó mucho tiempo viéndolo, todo el día y toda una noche, cuando de repente vio algo sorprendente. Jesús se levantó y dobló las sábanas con las que lo habían envuelto. Un ángel quitó la piedra que tapaba la entrada y Jesús salió de la cueva más vivo que nunca. El conejo comprendió que Jesús era el Hijo de Dios y decidió que tenía que avisar al mundo y a todas las personas que lloraban que ya no tenían que estar tristes porque Jesús había resucitado. Pero como los conejos no pueden hablar, se le ocurrió que si les llevaba un huevo pintado, ellos entenderían el mensaje de vida y alegría, y así lo hizo. Y desde entonces, según la leyenda, el conejo sale cada domingo de Pascua a dejar huevos de colores en todas las casas para recordar al mundo que Jesús resucitó y que hay que vivir alegres. Oiga, el papel del conejo aparece relacionado con la primavera norteamericana, ya que en el juego de esconder los huevos en los jardines o patios, los conejos aparecían debido a que coincidía con el fin del invierno. Es por esto que se le conoce como conejito primavera en los Estados Unidos. Entonces, como te puedes dar cuenta, hermano, la forma en que actualmente se celebra la fiesta de la Pascua en mucha parte del pueblo cristiano, pues tiene como origen costumbres paganas, hacia dioses paganos y no hacia el único Dios verdadero, el cual hizo los cielos y la tierra. Pero de hecho Dios en su palabra, hermano, nos prohíbe a su pueblo participar de esta forma de celebrar estas fiestas paganas, hermano. Que aunque la fiesta de la Pascua en sí fue ordenada por Dios, pero lo que pasa es que se le han agregado muchas costumbres paganas y ya después se le cristianizó. Amén. Pero ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios en cuanto a cómo verdaderamente se debe celebrar esta fiesta de la Pascua? Bueno, primeramente vamos a ver que estas fiestas, ya lo hemos visto en otros estudios, ¿sí?, son fiestas especiales, ¿sí?, que Dios estableció, más bien son citas especiales que Dios estableció para tener con su pueblo, tiempos especiales para encontrarse con su pueblo. Y lo dice Génesis 1:14, dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Pero esta palabra estaciones no cree que se está refiriendo a la primavera, al verano, al otoño, al invierno, no, porque la palabra original hebrea usada para estaciones es la palabra H4150, cuando tú la buscas en el diccionario Strong's, es la palabra H4150, que es la palabra moed, que significa citas, reunión designada, tiendas de reunión. Las fechas, de hecho, las fechas que aparecen en la Biblia, hermano, son basadas totalmente en el calendario bíblico. Oiga, no están basadas en el calendario que usamos actualmente aquí en Occidente, que es el calendario gregoriano, ¿no? Ni aún están basadas en el calendario judío actual. No vamos a hablar mucho de eso hoy, ¿sí? Pero vamos a empezar primeramente por establecer para quién fue ordenado celebrar ciertas fiestas, incluyendo esta fiesta de la Pascua, porque actualmente cualquier persona que quiera celebrar alguna de estas fiestas, ¿sí?, cualquier persona dentro del cristianismo que quiera celebrar alguna de estas fiestas, se le termina diciendo: pero tú, ¿por qué quieres celebrar esas fiestas de los judíos? Pero como vamos a ver, hermano, en la siguiente cita bíblica, esa es una de las festividades que Dios ordenó no solamente para los judíos, oiga, no solamente para la casa de Judá, sino para todos los hijos de Israel. Los hijos de Israel son las 12 tribus, ¿sí? Y los judíos solamente descienden de una sola tribu, de la tribu de Judá, ¿sí? Entonces, y también vamos a ver, hermano, que ni siquiera son fiestas de los judíos, ni tampoco son de los hijos de Israel, sino que estas fiestas solemnes le pertenecen al Señor. Amén. A Él le pertenece. Levítico 23:1. Oiga, aquí está la instrucción. Y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los judíos. No dice así. Dice: habla a los hijos de Israel. Oiga, a las 12 tribus, y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán esto. Oiga, ¿a quién le pertenecen? Al Señor, hermano.
¿sí? Y empieza primeramente el verso 3, dice, empieza hablando del día de reposo. Oiga, el día de reposo ordenado por Dios, ¿verdad? 6 días se trabajará, dice, mas el séptimo día será día de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Verso 4 dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová. ¿Se da cuenta de quién son? El Señor, hermano. Dice, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Entonces, ya establecimos que esta fiesta la tienen que celebrar todos los hijos de Israel, las 12 tribus. Y pues nosotros en este ministerio ya aprendimos, hermano, que somos parte del pueblo de Israel, porque si somos de Cristo, si somos del Mesías, ciertamente linaje, ciertamente somos semilla, somos semen de Abraham y somos herederos según la promesa, ¿verdad? Nos lo dice Gálatas 3:29. Y ya aprendimos que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿verdad? Efesios 2:19. Pero entonces, ¿por qué hay algunos en el cristianismo que dicen que Jesús fue nuestra Pascua y que por lo tanto ya no hay que celebrar esta fiesta más? ¿Sabe por qué? Porque han malinterpretado y han torcido ciertas palabras que habló el apóstol Pablo, aunque la verdad es que el mismo Pablo, hermano, celebró esta fiesta de la Pascua, aún después de haber recibido el apostolado del Señor, ¿sí? Muchos años después de que Jesús había ascendido al cielo, los discípulos seguían celebrando, seguían guardando la Pascua. Amén. Oiga nada más, ¿sí? Dice 1 Corintios 5:6, ¿ya? Porque aquí es donde se toman muchos para decir, ya ves, ya Jesús fue sacrificado, Jesús es nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Dice el verso 6, dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Oiga, y sí lo dice, lo está diciendo aquí. Lo que pasa que como ya no se continúa leyendo, ya no se lee lo que dice el verso 8. Pero vean lo que dice el verso 8, lo dice el apóstol Pablo. Así que ya no celebremos más esta fiesta. ¿Acaso así dice el apóstol Pablo? No, dice todo lo contrario, dice, así que celebremos la fiesta. Oiga, sí, ya nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, pero dice el verso 8, así que celebremos la fiesta. Oiga, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Oiga, ¿se da cuenta, hermano? Entonces, esta fiesta se tiene que seguir guardando. Además, el Señor mismo la guardó conforme a lo que está escrito. Oiga, mire, Lucas 22. Usted puede leer Lucas 22, hermanos, desde el verso 1. Usted lo puede leer en su casa. Aquí no tenemos mucho tiempo para leerlo todo, porque la semana pasada, de hecho, nos hablaba una hermana y nos preguntaba que qué versión de la Biblia usábamos, porque dice, en mi Biblia, que es la Reina Valera, ahí dice la institución de la Cena del Señor. Sí, nosotros también usamos Reina Valera, también usamos esa versión de la Biblia, Reina Valera, pero solamente que, sí, yo sé que en nuestras Biblias, Reina Valera, ahí está el encabezado y dice la institución de la Cena del Señor, ¿verdad? En 1 Corintios, ahí dice la institución de la Cena del Señor, capítulo, ¿qué es? 15. Pero el problema es que ese encabezado, hermano, no lo escribió el escritor, el original, no puso ese título ahí de la institución de la Cena del Señor. Eso no, en los escritos originales no aparece eso. Eso fue algo agregado por los cristianos católicos muchos años después. Oiga, ese encabezado de la institución de la Cena del Señor, ese no aparece en los escritos originales. Eso fue agregado. Pero, bueno, examinemos Lucas 22:14, porque, mire, el apóstol Pablo, él de hecho no estuvo presente en esa cena de la Pascua, porque esa fue la cena de la Pascua. Usted léalo ahí, Lucas 22, desde el verso 1, lea todo el capítulo 22, hermano. Ahí se va a dar cuenta que los discípulos primero le preguntan al Señor, Señor, ¿dónde quieres que vayamos a celebrar la Pascua, a preparar la Pascua para que la comamos? El Señor le da ciertas instrucciones y van y preparan. Y aquí el verso 14 de Lucas 22 dice, cuando era la hora, oiga, ¿la hora de qué? De la cena, ¿sí? Pero era la cena de la Pascua, dice. Se sentó a la mesa, hablando de Jesús, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, oiga, está claro, ¿eh? Antes que padezca,
porque os digo que no la comeré más. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Oiga, nada más. ¿Se da cuenta? Muchos dicen, ya no hay que celebrar la Pascua, pero el Señor dice que Él la va a celebrar nuevamente cuando regrese. Oiga, cuando se establezca en el reino de Dios. Se va a seguir celebrando la Pascua. Entonces, ¿te das cuenta, hermano? ¿Cómo se da este error de interpretación? ¿Sí? El Señor va a seguir celebrando esta Pascua cuando se cumpla en el reino de Dios. Pues entonces aquí ya parece que hay un desacuerdo, hermano, ¿sí? Entre cierto grupo en el cristianismo y Jesús. Pero ¿quién estará en lo correcto? Pues definitivamente el Señor, hermano. Él tiene la verdad. Por lo tanto, sabemos que todavía se tiene que celebrar esta fiesta de la Pascua, porque esta y como muchas otras fiestas fueron ordenadas por Dios el Padre y son sombra de lo que ha de venir, según Colosenses 2:17. Bueno, entonces el Señor comió la Pascua con sus discípulos y dijo estas palabras según lo que le fue revelado al apóstol Pablo. Oiga, nada más. Era 1 Corintios 11, yo dije 15, me equivoqué. Es 1 Corintios 11, 23. Dice el apóstol Pablo, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Oiga, pero aquí es bien importante estar escudriñando esto, porque si tú lees en Levítico 23, si tú lees en Éxodo 12, ¿qué tipo de pan es el que Dios ordenó que se comiera durante esa semana de la Pascua? Porque la semana de la Pascua, de hecho, en Lucas 22:1 empieza diciendo la fiesta de los panes y levadura, que también es llamada la Pascua. Oiga, ahí incluye esa fiesta. El 14 del mes primero, Dios ordenó guardar la Pascua. El 15 del mes primero empieza la fiesta de los panes y levadura y dura por 7 días, ¿verdad? Entonces, el pan que tomó Jesús en esa noche era pan sin levadura, ¿ok? Pan sin levadura. Bueno, dice, la noche que fue entregado, tomó pan sin levadura, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahora, ¿cada cuánto se tiene que hacer esto? Según lo que está escrito. ¿Cada cuánto se celebra la Pascua? Cada año, hermano. Una vez al año, el 14 del mes primero. Ahora, entonces, ¿por qué ciertas iglesias lo celebran cada mes, una vez al mes? Otras iglesias lo celebran 2 veces al año. Y pues en el catolicismo se celebra cada semana. ¿Por qué? Si lo que el Señor está ordenando es que se haga una sola vez, hermano. O sea, cuando se celebra la Pascua y con pan sin levadura. Yo recuerdo que el pan que me daban en la iglesia en la que asistía, hermano, era pan Bimbo. Oiga, pan con levadura. Oiga, con levadura. ¿Por qué? Porque no se entiende esto, hermano. Bueno, continuamos. Verso 25 dice, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oiga, pero está hablando de la Pascua, ¿sí? Está tomando vino en la Pascua. Entonces, haced esto todas las veces que la bebieres, ¿sí? Que bebieres esta copa del vino de Pascua en memoria de mí. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Dice el verso 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan, oiga, ¿cada cuánto se come ese pan sin levadura? En la Pascua solamente, hermano. Una vez al año. Oiga, ¿sí? Dice, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, ¿cuántas veces murió Jesús al año? Una sola vez, mi hermano. Una sola vez, ¿sí? La muerte del Señor anunciáis, ¿sí? ¿Cuándo? En la Pascua, hermano, se anuncia que el Señor murió en la Pascua, amén. Esto fue lo que hizo el Señor, hermano. Esto es lo que hizo Jesús, Yeshua, en la cena de la Pascua, la cual es conocida en el cristianismo como la última cena. ¿Sí? Pero ¿cada cuándo se celebra la Pascua? Entonces, cada año, hermano, una vez al año. Entonces, ¿por qué en el cristianismo se celebra frecuentemente? Bueno, la razón es porque se han malinterpretado esta escritura, hermano. De hecho, existe mucha ignorancia en la mayoría del pueblo cristiano acerca de esta fiesta de la Pascua. Se ignora que también es llamada la fiesta de los panes sin levadura. Mira, lo dice Lucas 22:1, dice, estaba cerca la Pascua de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. ¿Se da cuenta? Vamos a dar nuevamente el teléfono aquí en cabina, área
626-993-1580, 626-993-1580. Y si alguien quiere hablar conmigo acerca de estas cosas a mayor profundidad, puede hacerlo después del programa al área 323-595-6357, 323-595-6357. Bueno, a continuación vamos a ver una cita, hermano, que indica que el apóstol Pablo guardó esta fiesta de los panes sin levadura junto con algunos creyentes gentiles en Jesús, en Yeshua, tiempo después, hermano, mucho tiempo después, cuando ya empezaba a desarrollar su ministerio hacia los gentiles, ¿sí? Dice Hechos 21, dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Verso 4, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y Asia, Tiquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Oiga, pero vea lo que dice el verso 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, oiga, que es la Pascua, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Oiga, ¿se da cuenta? Aquí está claro, hermano, que el apóstol Pablo y los discípulos que estaban con él guardaron la fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua. Entonces, si el apóstol Pablo y los primeros discípulos celebraron la Pascua y aún el Señor Jesús comió la Pascua con sus discípulos, eso significa que la celebración de esta fiesta aún está vigente, hermano, y que se tiene que seguir celebrando actualmente todavía, ¿ya? Pero también como esta fiesta de la Pascua está ordenada dentro de la ley que Dios le dio a Moisés, entonces también se ha enseñado y se ha creído en la mayoría del pueblo cristiano que ya no tenemos que guardar la ley de Dios dada a Moisés actualmente, ¿sí? Por lo tanto, tampoco se tiene que guardar esta fiesta de la Pascua ya. Pero como hemos visto en otros estudios anteriores, eso es un error de interpretación porque se ha torcido y se ha malinterpretado las palabras del apóstol Pablo, ¿sí? Porque de otra manera, ¿cómo podría el apóstol Pablo estar apostatando en contra de Moisés y en contra del Señor Jesús? Pero con una sola cita bíblica, ¿sí? Porque según se han interpretado las palabras del apóstol Pablo, él dice que no, que ya la ley de Moisés ya no se tiene que guardar, ¿verdad? Que ya el fin de la ley fue Cristo, ¿verdad? Pero con una sola cita bíblica, hermano, se derriba esa interpretación errónea, ¿sí? Las mismas palabras de Jesús. Mateo 5:17 dice: no he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Oiga, palabras de Jesús. ¿Se da cuenta? Palabras de Jesús. Entonces, por lo tanto, en estas palabras, hermano, tenemos que todavía se tienen que guardar estas fiestas. Pero ahora sí vamos a entrar en detalle en cómo es que se tiene que celebrar la Pascua de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque, pues, como ya lo mencioné anteriormente, actualmente en muchos círculos cristianos que la celebran de alguna manera, pues no la celebran en la fecha que Dios indicó, ni de la forma que Él estableció, sino que se ha cambiado la fecha y se le han agregado muchas costumbres y tradiciones que jamás fueron ordenadas por Dios. Vamos enseguida a aprender cuál es la fecha que Dios estableció para que esta fiesta de la Pascua se celebre, ¿sí? Y está en Éxodo capítulo 12, vamos a empezar del verso 1, donde dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Pero nuevamente vamos a explicar que no se está, Dios no estaba tomando como base el calendario gregoriano, ni tampoco el calendario judío actual. No. Cuando comparamos, hermano, estos dichos calendarios, pues no embonan con las fechas, con los datos que nos dan las escrituras, ¿ya? No, este calendario es especial, hermano. Amén. No vamos a hablar mucho hoy del calendario, pero por ejemplo, este mes primero, muchos que están indagando en las raíces hebreas del cristianismo, se toman como base el calendario judío actual, ¿verdad? De hecho, yo lo hice en un principio también. Ok, no, este es el calendario. Pero no, hermano, después de estar escudriñando, investigando, me di cuenta de que no es el calendario, ese tampoco es el calendario, porque ese calendario, de hecho, fue establecido por Gilel II en el año 393
Oiga, después de Cristo. Ya Dios hacía tiempo que había ordenado, había dado ciertas fechas, ciertos datos, ya, no tomando en cuenta ese calendario, amén. Bueno, en el calendario judío actual, de hecho, en la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, aparece el mes primero con el nombre de Aviv, pero ya en el calendario judío actual aparece con el nombre de Nisan. Oiga, Nisan. Y de hecho, en el libro de Esther, así lo dice, y ahí se toman muchos para decir, no, es que es Nisan. Bueno, dice, en el mes primero, que es el mes de Nisan, así dice Esther 3:7, pero lo que pasa que la Torá aparece con el nombre de Aviv, ¿sí? Ya cuando la casa de Judá, cuando los judíos fueron llevados en exilio a Babilonia, que estuvieron allá por 70 años, bueno, cuando regresaron, ya se trajeron consigo nombres babilónicos, o sea, se le cambiaron a los nombres del calendario por nombres babilónicos, ¿sí? Todos esos nombres que aparecen en el calendario judío actual son nombres babilónicos. Mira, el mes cuarto se le llama Tamuz, oiga, una entidad babilónica, el hijo que tuvo Nimrod con su madre Semiramis, oiga nada más, ¿sí? Entonces, en la Torá aparece como Aviv, no como Nisan. Y el libro de Esther, de hecho, se escribió mientras el pueblo de la casa de Judá estuvo en Babilonia, ¿ya? Por eso es que aparece ahí. Entonces, pero en la Torá aparece, el primer mes del año aparece con el nombre de Aviv. Y lo dice Deuteronomio 16:1. Dice, guardarás el mes de Aviv y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. ¿Se da cuenta? Y continúa diciendo Deuteronomio 16:2, dice, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas. Oiga, ¿y no que era cordero, pues? Bueno, es que aquí está hablando de esa fiesta que incluye la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Que ya son por 7 días, ¿ok? Pero dice, de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite ahí su nombre, no comerás con ella, o sea, con esta fiesta, pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. ¿Sí? Dice en Éxodo 12, capítulo 13 en adelante, dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. ¿Va? Y ahí, hermano, da muchas instrucciones. Estoy resumiendo, hermano, porque no nos alcanza el tiempo aquí para leer todo, amén. Pero recordemos que dice en el verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombre como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Oiga, por eso es que en inglés se le conoce como Passover, ¿sí? Pasar por encima. Gloria al nombre del Señor. Entonces leímos que es el 14 de Aviv, cuando se tenía que inmolar el cordero y se tenía que comer en esa tarde. Esa es la Pascua. De hecho, en este año 2020, en el calendario gregoriano, el 14 de Aviv, de acuerdo al calendario bíblico y no de acuerdo al calendario judío pagano actual, será la fiesta de la Pascua en el calendario bíblico, oiga, será 30 de marzo, que de hecho empieza a partir de las 6 de la tarde, el día 29 de marzo, o sea, sería el próximo domingo, ¿verdad? A partir de las 6 de la tarde del domingo, ahí empieza 14 de Aviv, amén. Pero ya en el cristianismo, la Pascua se va a celebrar el domingo 12 de abril, ¿sí? El domingo 12. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué si Dios ordenó que fuera a celebrar el 14, o sea, el 30 de marzo, y no el 12 de abril? ¿Por qué? Y además, ya no se celebra con cordero ni con panes sin levadura, como Dios lo ordenó. ¿Por qué? Porque se ha desechado el mandamiento de Dios, hermano.
¿Por qué se hace eso, hermano? ¿Por qué ya no se sigue como Dios ordenó? Porque se ha desechado el mandamiento de Dios por guardar una tradición, por guardar un mandamiento de hombre. Oiga, ¿y quién se atrevió a cambiar la fecha de la Pascua? ¿Quién sería, hermano? ¿Sabe quién? Constantino, hermano, en el Concilio de Nicea, en el año 325, se cambió la fiesta de la Pascua. Oiga, uno de los puntos esenciales que se establecieron en ese concilio fue que la Pascua cristiana nunca coincida con la Pascua judía. Oiga, en otras palabras, lo que estaban diciendo es que la Pascua cristiana nunca sea cuando Dios la ordenó. Y se ordenó que fuera el primer domingo después del equinoccio de primavera, después de la primera luna llena. Oiga, nada más. Pero siempre en domingo, hermano. Si te das cuenta, la Pascua cristiana siempre va a ser en domingo. En este año 2020, da la casualidad que también la Pascua bíblica va a caer en domingo, de acuerdo al calendario gregoriano, pero no siempre. ¿Ya? No siempre. Para el próximo año va a ser en otro día. Amén. Pero la Pascua cristiana siempre va a ser en domingo. ¿Por qué en domingo, hermano? En honor al dios Sol, al dios de Constantino. Por eso es que Sol en inglés se le llama Sunday, o sea, día del sol. ¿Ya? Por eso de ahí se tomó que Jesús resucitó en domingo también, ¿verdad? Pero eso es otra mentira de Roma, hermano. Jesús no resucitó en domingo, hermano. Amén. No resucitó en domingo. Se nos ha enseñado, yo sé que se nos ha enseñado que la Pascua, la Semana Santa, que Jesús murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana. Eso es lo que creen millones de cristianos alrededor del mundo, ¿verdad? Sí, eso es lo que... Pero hermano, ya, por tradición, por obedecer mandamiento de hombre. Pero ¿cuántas horas hay de viernes por la tarde a domingo por la mañana? Si leemos en los evangelios que el Señor murió a la hora novena son las 3 de la tarde, y que el día de reposo iniciaba a las 6 de la tarde, ¿verdad? El día de reposo, no el que se ha pensado en el cristianismo que se está refiriendo, ¿verdad? Porque en el cristianismo se ha pensado que ese día de reposo del que habla en los evangelios es el día de reposo del séptimo día. Oiga, qué contradicción tan grande existe aquí, porque se conoce en el pueblo cristiano, hermano, en la mayoría del pueblo cristiano se conoce que el día de reposo ordenado por Dios es el del séptimo día, se conoce, pero no se guarda. Ya se guarda el otro día de reposo que fue ordenado también por Constantino, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas horas hay digamos que el cuerpo de Jesús fue puesto a las 5 de la tarde, antes de empezar el día de reposo que empezaba a las 6? ¿Cuántas horas hay de 5 de la tarde del viernes a 5 de la mañana del domingo, cuando supuestamente resucitó el Señor? ¿Cuántas horas hay? Pues hay solo 36 horas. Hay solo 36 horas. Bueno, no hay problema, ¿verdad? No hay problema. Mientras no se tome en cuenta la palabra de Dios. Mientras no se tome en cuenta lo que está escrito, no hay ningún problema. Pero si queremos tomar en cuenta en nuestras vidas las palabras que el mismo Jesús habló acerca de su muerte y resurrección, ahí ya entra la controversia. Porque en Mateo 12, capítulo 12, verso 38 al 40, ahí dice que los fariseos llegaron y le dijeron: Señor, queremos ver de ti señal. Y él les dijo: esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Oiga, el Señor está diciendo que su cuerpo iba a estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Ahora, ¿cuántas horas hay en un día y una noche? 24. 2 días y 2 noches, 48. 3 días y 3 noches, 72 horas. Oiga, el Señor dijo que su cuerpo iba a estar en el corazón de la tierra por 72 horas. Pero según lo que se nos ha enseñado, Él solamente estuvo 36. Entonces, alguien nos está mintiendo aquí, hermano. Hermano, ¿y por qué el pueblo cristiano no cuestiona eso? ¿Por qué? Porque esto lo hemos tomado, hermano, como una verdad absoluta. ¿Ya? No se cuestiona, ¿ya? No se cuestiona, una verdad absoluta. Pero esa verdad fue establecida por hombres. Y los hombres, según Romanos, según el apóstol Pablo en Romanos, sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Oiga, nada más, ¿ya? Dios verás. Entonces, es mentira, hermano.
Jesús dijo la verdad. Su cuerpo estuvo en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Lo que pasa es que como Roma, hermano, no tomó en cuenta, porque es la enseñanza que se nos ha dado. Todavía esa enseñanza está actualmente, hermano. Sí, escuchaba una predicación en la mañana en donde se enfocaba mucho en la palabra de Dios, que la palabra de Dios y la palabra de Dios. Lo que pasa es que no se nos dice que esa palabra de Dios ahora es solamente el Nuevo Testamento. Ya el Antiguo Testamento, eso ya no se considera palabra de Dios, ¿verdad? Ya solamente es el Nuevo Testamento. Pero si te pones a analizar, hermano, ¿qué escrituras eran las que existían en el tiempo de Jesús? ¿Qué escrituras, qué santas escrituras eran las que existían en los tiempos de los apóstoles, del apóstol Pablo? ¿Qué escrituras eran las que existían? Hermano, existía solamente el Antiguo Testamento. Esa era toda la palabra de Dios que existía. O sea, el Nuevo Testamento no existía, no se había escrito todavía. Entonces la palabra de Dios era solamente el Antiguo Testamento. Y entonces, para que ahora se nos diga que lo que Jesús tomó como base para sus enseñanzas, eso ya no sirve para nada. Eso ya no es palabra de Dios. Oiga, ese es un error de interpretación. Cuando se toma en cuenta el Antiguo Testamento, la palabra de Dios que existía en el tiempo de Jesús, nos damos cuenta, hermano, ahí descubrimos muchas cosas que nos llevan a entender que Jesús no resucitó cuando Roma nos ha enseñado. Ni siquiera murió cuando Roma dijo. Oiga, no. Jesús murió en una fiesta de la Pascua. Sí, lea todo Lucas 22, hermano. Ahí dice que comió la Pascua con sus discípulos. Después de que lavó los pies de los discípulos, salió al monte a orar, monte de los Olivos. Y ahí fue donde fue entregado. ¿Sí? Ya era de noche. Y de ahí fue llevado a casa del sumo sacerdote, después al pretorio, y en ese mismo día, porque recordemos que los días en las escrituras son de tarde a tarde, ¿sí? De 6 de la tarde a 6 de la tarde. Cuando él murió a las 5 de la tarde, todavía era el 14 de Aviv. ¿Sí? Todavía era el 14 de Aviv. Ya el día que se acercaba de reposo que hablan los evangelios, no era el que se ha pensado en el cristianismo, hermano. No era el del 7º día. Era el del primer día de los panes sin levadura, el día 15 de Aviv, que según las escrituras, ese día es día de reposo, pero es un día de reposo anual. Gloria a Dios. Anual. Ya después, 2 días después, hermano, venía el día de reposo semanal. O sea, que en esa semana en el que murió el Señor, hubo 2 días de reposo. Uno anual y el otro semanal. Amén. Y entonces el Señor resucitó justo antes de terminar el día de reposo semanal. O sea, a la misma hora que había sido puesto su cuerpo en el sepulcro, tenía que resucitar 3 días y 3 noches después. Entonces, si su cuerpo fue puesto en el sepulcro a las 5 de la tarde, tenía que resucitar 3 días después a las 5 de la tarde. Oiga. Ni siquiera el domingo. No fue el domingo. El domingo ya Roma estableció eso para darle promoción al dios Sol, a su dios Sol, ¿sí? Pero no, Jesús resucitó justo antes de terminar el día de reposo del 7º día, que para su información tampoco es sábado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios no tomó en cuenta los calendarios actuales, no tomó en cuenta el calendario gregoriano ni el calendario judío actual, porque si te das cuenta en el calendario gregoriano y en el calendario judío actual, el 7º día es sábado, los dos es el mismo día, ¿ya? Pero ese no es el calendario que Dios tomó como base. Amén, ya hemos dado enseñanza de esto. Entonces, la fecha, hermano, Roma la cambió. Ellos dijeron que la Pascua cristiana nunca coincida con la Pascua judía. O sea, que nunca vaya a ser cuando Dios ordenó. ¿Se da cuenta? Que nunca vaya a ser en la fecha que Dios ordenó. No, nosotros vamos a establecer nuestra propia fecha, que va a ser el primer domingo, después del equinoccio de primavera, después de la primera luna llena. En domingo, siempre en domingo. Intencionalmente fue modificada. Claro. Sí, claro que sí. Ellos teniendo el poder para hacerlo, o sea, Dios nunca se los indicó. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, mi hermano. ¿Ya? Dios no cambia. Entonces, ellos hicieron ese cambio y a partir de esa fecha, muchas personas han estado obedeciendo ese mandamiento de hombre, oiga, y han estado desechando el mandamiento de Dios. ¿Sí? Por eso es que el Señor en Isaías 29:13, oiga lo que dice. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí,
Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Se da cuenta? Hermano, todos nos encontrábamos así, obedeciendo a un mandamiento de hombres. Oiga, y ignorando, hermano, que ese nunca había sido ordenado por Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, hermano, en este ministerio? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos volviendo, hermano, a las sendas antiguas. Estamos desechando los mandamientos de hombres al darnos cuenta que lo que habíamos estado obedeciendo por prácticamente toda nuestra vida, un mandamiento de hombre, hermano, estamos desechando ese mandamiento de hombre y estamos volviendo a obedecer el mandamiento de nuestro Padre Celestial. Por eso lo hemos bautizado como vino nuevo. Sí, exactamente. O sea, sí, esto, sí, como dijo el hermano, esto es vino nuevo, hermano. Vino nuevo, mire, por eso es que muchos no lo pueden resistir. No pueden resistir, ¿por qué? Porque siguen siendo odres viejos. Para poder recibir esto necesitamos ser odres nuevos. Porque este es un vino nuevo, hermano. Y el Señor lo dijo, si se pone vino nuevo en un odre viejo, ¿qué es lo que va a pasar con ese odre? Se va a romper. Oiga, por eso es que muchos no resisten esto. ¿Sí? Se rompen, hermano. Pero cuando permites que Dios te haga un odre nuevo, mira, tú recibes esto, hermano. ¿Sí? Así como recibieron este mensaje, hermano, ahí en Tijuana, ¿se acuerdan? Al final preguntamos, hermano, ¿qué les pareció? Hermanos, aquí tienen las puertas abiertas, ya cuando gusten regresar. Mire, ¿por qué? Hermano, porque yo aquí no te traigo mi propia interpretación, hermano, no te traigo mi propia manera de entender esto, no, te estoy presentando citas bíblicas, está escrito lo que te estoy diciendo, hermano, ¿sí? Y que lo cual entra en total acuerdo, hermano, o sea, el Nuevo Testamento entra en total acuerdo con el Antiguo Testamento, ¿se da cuenta? La interpretación. Muchas veces se dice, no, es que, o cómo puedo saber que la interpretación que estoy tomando es una interpretación errónea, bueno, o es una interpretación correcta. Bueno, ¿cuándo se puede conocer que lo que tienes es una interpretación correcta? Bueno, cuando no hay contradicción. Cuando esa interpretación va de acuerdo con lo que está escrito en el Nuevo Testamento y de acuerdo con lo que está escrito en el Antiguo Testamento también. Si hay contradicción, entonces la interpretación es errónea. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, así estábamos, hermano. La mayoría así estábamos. Pero ahora que ya conocemos la verdad, hermano, ¿sí? Éramos víctimas del sistema religioso establecido que nos había enseñado a estar obedeciendo a mandamientos de hombres. O sea, es lo mismo, hermano, que cuando nos dimos cuenta, cuando entendimos que el adorar ídolos era algo que desagradaba a Dios, ¿verdad? Roma nos había enseñado que no, que eso agradaba a Dios. Amén. Pero cuando nos dimos cuenta a través de su bendita palabra, ya, Éxodo 28, cuando leímos eso por primera vez, al menos yo no podía creer lo que estaba leyendo cuando leí eso por primera vez. El darme cuenta que toda mi vida había sido enseñado erróneamente. Oiga, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, tomar decisiones poderosas, hermano. Tomar decisiones poderosas y volverse a guardar lo que está escrito. Era el mensaje de Juan el Bautista, era el mensaje de Jesús y es el mensaje, sigue siendo el mismo mensaje, ¿sí? Regresar, ¿sí? Porque el Señor les decía, ¿va? Juan el Bautista del Señor les decía, arrepentíos, ¿verdad? Arrepentíos. Pero esa palabra, arrepentíos, es la palabra hebrea teshuvá. Y teshuvá literalmente significa regresar. Entonces les decía, regresen. ¿A dónde? Regresen a obedecer lo que está escrito. Porque ya desde esa época, hermano, ya se creían en otras cosas que nunca habían sido ordenadas por Dios. O sea, los judíos de esa época no guardaban lo que Moisés había ordenado. Oiga, lo que Dios había ordenado a través de Moisés, no guardaban eso. Amén. Entonces el Señor viene y le dice, regresen a obedecer lo que está escrito. Y ese mismo mensaje, hermano, para nosotros. Regresen a obedecer lo que está escrito. Oiga, el mismo Señor, hermano, les repitió esta cita de Isaías 29:13 a los fariseos, oiga, a los escribas, les dijo en Marcos 7:6, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis
a la tradición de los hombres. Imagínese. Oiga nada más, a la tradición de los hombres. O sea, el celebrar la Pascua con huevos, con conejos, hermano, no fue establecido por Dios, hermano. ¿Ya? Esa es una tradición de hombres. O sea, se ha dejado el mandamiento de Dios y se está guardando esa tradición de los hombres. Amén. Entonces, esto es lo que ordena el Señor en cuanto al Cordero Pascual, pero para nosotros, hermano, vamos a terminar con esto. Para nosotros que hemos creído en Jesús como el Mesías de Israel, sabemos que Él es el Cordero de Dios que ya fue sacrificado por nosotros, ¿verdad? Una vez y para siempre. Así lo dijo Juan, ¿verdad? Cuando lo vio de lejos, dije, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Pero recordemos lo que dijo el apóstol Pablo. En 1 Corintios 5:6 dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él fue nuestro Cordero Pascual. Pero lo que pasa es que hay muchas cosas más que se tienen que celebrar de esta fiesta de la Pascua. Por eso es que en el verso 8 él dice, así que celebremos la Pascua. Oiga, él no dice ahí que ya no la celebremos. Él dice, así es que celebremos la Pascua, ¿sí? Entonces, ¿qué más hay que celebrar de esta Pascua? Bueno, hermano, hay muchas cosas más. Voy a terminar con Éxodo 12:14 dice, y en este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Oiga, ¿qué significa eso, estatuto perpetuo, hermano? Por siempre, hermano. Siempre. Si el Señor ya no quisiera que se celebrara, aquí lo hubiera establecido. Hubiera dicho, ¿saben qué? La van a celebrar solamente hasta que aparezca el Mesías, hasta que aparezca Cristo. Ya después, ya no. Pero él aquí dice, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, es decir, el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Oiga nada más. Y aquí da más instrucciones. Dice, por tanto, dice el verso 17, dice, y guardaré la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Oiga, por siempre, mi hermano, por siempre. Amén. Entonces, gloria a Dios. El no poner atención a esto, el desechar este mandamiento de Dios, hermano, es lo que ha ocasionado, hermano, es lo que ocasiona que estemos pasando por todas estas cosas. ¿Por qué? Porque se violó el pacto sempiterno. Oiga nada más. Entonces, muchas veces todos nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? Que no para esto. No, Dios está en su trono, hermano. Amén. Su trono es inconmovible, ¿sí? Aquí en la tierra puede suceder cualquier cosa. No, el trono de Dios es inconmovible. Amén. Es inconmovible. Allá no pasa nada, hermano. Aquí sí. Sí, pero Dios nos advierte, hermano, que volvamos. Mire, aunque nosotros estemos batallando con todas estas cosas, hermano, siempre Dios va a extender una protección sobre todo aquel pueblo que está buscando agradarlo. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en esta mañana, Padre. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Yo te pido que bendigas a este pueblo, Señor, que se está haciendo uno con esta palabra, Señor. Ellos que estuvieron atentos a tu voz, Señor, que tú les bendigas.